Para mí la casa siempre había sido sinónimo de rutina. Desde que mi hija se casó venía menos, y ahora que había conseguido un contrato temporal en Buenos Aires, me pidió si su esposo podía quedarse conmigo 3 meses. Él trabaja desde casa, mamá, y así no tengo que preocuparme por el alquiler. Dije que sí sin pensarlo mucho. Los primeros días fueron silenciosos. Él se encerraba con sus audífonos y su portátil salía solo para comer algo o preparar café. Yo hacía lo mío, manteniendo mis horarios, mis plantas, mis libros. No hablábamos demasiado, pero su presencia llenaba la casa. No de ruido, de movimiento. Era extraño tener un cuerpo masculino cruzando el pasillo, abriendo la nevera, lavando platos. No era intrusivo, al contrario. Era cuidadoso, limpio, casi invisible. Pero eso lo hacía más presente, como si su modo de estar me hiciera pensar más en él. Una mañana, mientras regaba las macetas, noté que la camiseta que llevaba dejaba entrever su espalda. No era una observación intencionada, solo un detalle que se quedó. Y empecé a notar otros. Cómo sostenía la taza con ambas manos, cómo apoyaba el brazo en el marco de la puerta, cómo murmuraba cuando leía algo en el móvil. Un día, sin saber por qué, le pregunté si quería caminar conmigo. Yo salía a caminar temprano por costumbre. Él dudó, pero dijo que sí. Fuimos por las calles vacías bajo los árboles recién podados. Ninguno hablaba mucho, solo el ruido de las zapatillas y algún saludo de lejos a los vecinos. No era incómodo. Era tranquilo. Y esa tranquilidad tenía algo nuevo. Pasamos por la reja del parque donde ya no se sentaban los jubilados. El aire era fresco, y aunque él caminaba a medio metro de mí, sentía su ritmo. No por el sonido, por el calor. El calor de alguien que camina contigo, aunque no lo mire. Al volver me dio las gracias. No salía desde hace semanas, dijo. Hace bien caminar. Yo solo asentí, pero por dentro algo distinto había empezado a ocurrir. Después de ducharme, me miré en el espejo. No porque me sintiera bonita, sino porque tenía tiempo que no me observaba. La piel algo opaca, el cuello con líneas más marcadas. Pero los ojos, había algo vivo ahí. Una chispa tenue, casi imperceptible. Como si el simple hecho de haber compartido el aire con otro cuerpo me hubiera recordado algo dormido. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Le oí caminar hacia la cocina, abrir el grifo, dejar correr el agua. Pensé que volvería a su habitación enseguida, pero no. El sonido quedó como si él también necesitara moverse en la oscuridad para acomodar algo dentro. No me levanté, pero en la penumbra mi cuerpo estaba despierto. No por deseo, sino por esa sensación extraña de saberse acompañada, sin estarlo del todo. Al día siguiente le dejé el café servido antes de ir a atender la ropa. No lo esperaba, pero cuando volví la taza, estaba vacía y los platos limpios. Había doblado incluso el paño de cocina. Un gesto mínimo, pero que me rozó por dentro. No era detalle, era atención. Desde entonces empecé a notar otras cosas. Cómo pasaba más tiempo en la sala aunque no habláramos. Cómo subía el volumen de la música si yo andaba cerca, como para compartirla sin imponerla. Cómo cruzaba los brazos cuando me veía cruzarlos también. Y no era coquetería, era sincronía. Ninguno buscaba nada. Pero lo compartido, lo pequeño, lo doméstico, lo inevitable, empezaba a construir algo que no sabíamos nombrar. Algo que con solo una mirada más larga podía volverse otra cosa. No era deseo, era memoria. El cuerpo recordando que alguna vez fue visto, acompañado, escuchado. Y eso a veces es más peligroso que cualquier roce. Él empezó a salir menos de su habitación. No era algo brusco, solo que de pronto coincidíamos más en los mismos espacios. En la cocina, en el pasillo, en la sala cuando ya era tarde, y no quedaba más que una lámpara encendida. Yo nunca decía nada, solo notaba. Y eso bastaba. Había una pausa distinta en la forma en que me miraba. No era descaro, tampoco era torpeza. Era atención, una forma de posar los ojos que no busca tocar, pero sí quedarse. Y yo,
Aunque no lo admitiera ni frente al espejo, sentía esa mirada como una caricia que no ocurría en la piel, sino más adentro. Una tarde me lo crucé en el lavadero. Él estaba colgando una toalla, yo llevaba la ropa húmeda en una canasta. Nadie dijo nada, pero durante esos segundos nuestros brazos estuvieron tan cerca que la tela mojada me rozó el antebrazo. No fue un roce intenso, pero mi piel reaccionó igual. Se erizó como si supiera que ese contacto no debía significar nada. Y sin embargo significaba. Empecé a cambiar pequeños hábitos. Nada evidente, nada vulgar, solo detalles. En vez de camisetas anchas para estar en casa, empecé a usar blusas más ceñidas. No con escote, pero sí con cierta forma. Eran mías, de antes, de cuando aún me arreglaba sin un motivo. Una mañana bajé con el cabello suelto, aún húmedo. Él estaba en la cocina sirviéndose café. Cuando me vio, hizo un gesto casi imperceptible con los labios. No fue una sonrisa, tampoco sorpresa, fue algo entre los dos. Una línea invisible que se dibujaba cada vez más clara. No hablábamos de eso. Seguíamos en nuestra coreografía de silencios. Pero los gestos, las pausas, los ojos que se detenían una fracción de segundo más de lo normal, decían lo que la lengua no podía. Y eso era más peligroso. Una noche escuché que bajaba a buscar agua. Yo estaba en la sala con las luces bajas viendo una serie sin mucho interés. Él pasó por detrás y preguntó si podía sentarse. Asentí, y se sentó al otro lado del sofá, no muy cerca, pero tampoco lejos. Hablamos un poco de la trama. Yo no miraba la pantalla. Él tampoco. Cada tanto nuestras manos descansaban sobre las piernas abiertas quietas, como si midieran la distancia exacta entre una decisión y un accidente. Él dijo algo sobre el frío. Yo me ofrecí a traerle una manta. Fui al armario y traje una de las más gruesas. Cuando se la pasé, nuestras manos se tocaron. Apenas. Un segundo. Pero fue suficiente. Sentí el calor de su palma y lo miré. Él no apartó los ojos. No dijimos nada ni una palabra. Pero esa noche me costó dormir como si algo dentro siguiera despierto. Al día siguiente, cuando bajé a preparar el desayuno, él ya estaba ahí. Había cortado fruta. Servido 2 tazas. No dijo buenos días. Solo empujó una taza hacia mí con una dulzura que me dejó sin aire. Y entonces entendí que algo entre nosotros pedía cuidado, como si bastara un gesto mínimo para cambiarlo todo. Yo me acerqué al lavaplatos. Llevaba unos leggings oscuros y una camiseta ajustada. No por él. O eso me repetía, pero cuando me agaché sentí su presencia detrás. No era mirada. Era silencio. Y en ese segundo suspendido algo se mantuvo en el aire. El día amaneció con niebla. La casa estaba en silencio, como si el frío hubiera puesto un velo sobre todo. Yo bajé temprano como siempre. Pero al llegar a la cocina, lo vi de espaldas frente a la cafetera. Llevaba una sudadera gris y el cuello de la camisa asomaba apenas. El vapor del café subía lento. Y sin girarse dijo: «Pensé que hoy no bajarías tan temprano». Me quedé en la puerta sin avanzar. «No dormí bien», respondí. Él giró un poco la cabeza, lo justo para mirarme de lado. Yo tampoco. No dijimos nada más. Pero ese silencio era otro más grueso, más cercano. Me acerqué. Abrí el cajón de las cucharillas. Él pasó detrás de mí lento, como si su cuerpo midiera el espacio justo entre su hombro y mi espalda. No me tocó. Pero la cercanía fue tan precisa que la piel reaccionó. La taza que tomé se me resbaló apenas de los dedos. La sujeté a tiempo. Él se detuvo a mi lado atento. Yo lo miré. Él me sostuvo la mirada. Y sentí esa cercanía como una presencia envolvente intensa, pero aún contenida. Me giré sin pensar. No sé si fue impulso o vértigo, pero me encontré frente a él. Demasiado cerca. No sé quién respiró más fuerte. Solo sé que ninguno se movió. «¿Tienes frío?», preguntó. Negué con la cabeza. No, pero me temblaban los dedos.
Él levantó una mano como si fuera a tocarme la mejilla, pero la dejó suspendida. La bajó y caminó hacia la sala. Yo lo seguí. Nos sentamos en silencio sin palabras. El aire era denso como si algo aguardara en los márgenes del momento, hasta que él dijo: «A veces pienso que no deberíamos estar tan bien solos». No supe qué responder. Solo lo miré, y en ese momento sus dedos se acercaron a los míos sin llegar a tocarlos del todo. Fue suave, como si ya supiera dónde estaba. Nuestros dedos se tocaron apenas y algo dentro de mí se aflojó sin querer. No hubo beso al principio, solo ese roce, esa unión tibia que decía más que cualquier boca. Me acerqué, no porque lo decidiera, sino porque el cuerpo tiraba, y cuando nuestras frentes se tocaron entendí que ya no había vuelta atrás. Lo besé con calma temblorosa, y su boca me respondió como si supiera el ritmo de ese momento. Sus manos no recorrieron mi cuerpo, solo descansaron en mi cintura, pero el calor que subía por mi pecho no venía de fuera. El mundo se volvió pequeño. Solo estábamos nosotros en esa sala donde cada mueble parecía respirar con nosotros. Cuando me apoyé en él sentí su pecho subir y bajar, mi frente sobre su hombro, mis piernas tocando las suyas. No necesitábamos hablar. Ya todo estaba dicho. Sus dedos rozaron el borde de mi blusa sin cruzar más, y aún así el cuerpo lo sintió. Me aparté. Le miré. Él no insistió. Solo esperó. Y fui yo quien volvió a acercarse, quien dejó que su mano se posara en mi espalda desnuda, quien hundió el rostro en su cuello y respiró hondo. No dijimos nada, pero los cuerpos hablaron. No hace falta contarlo todo, solo que quedamos en silencio con el pulso acelerado y la piel sensible. Solo que la cercanía se volvió inevitable, sin palabras, sin necesidad de más señales. Y cuando todo terminó aún abrazados, aún tibios, él dijo: «No sé qué va a pasar ahora». Yo respondí: «Ni yo». Pero no me moví. Me quedé, en sus brazos, con los ojos cerrados, escuchando cómo el silencio ya no era un vacío, sino una memoria reciente, viva, temblorosa. No me levanté enseguida. El recuerdo de su cercanía seguía en mi piel, y aunque sabía que debía moverme, permanecí quieta. Me quedé recostada sintiendo su respiración serena y su presencia tranquila y ambigua a mi lado. No era caricia, era presencia, y yo me aferré a eso. Después de unos minutos me levanté sin hacer ruido. Busqué mi blusa, acomodé el cabello, y sin mirarlo demasiado salí de la sala. Subí las escaleras sintiéndome otra, no distinta, pero sí más consciente de todo. El aire parecía más denso, más tibio. Cada paso tenía eco, como si la casa entera supiera lo que había pasado. Entré en el baño. No por higiene, sino por necesidad. Necesitaba agua, necesitaba silencio, pero más que todo, necesitaba sentir que mi cuerpo estaba ahí. Respirar hondo y entender que lo vivido había sido real, era real, y estaba grabado en la piel. Abrí la ducha. El agua cayó con fuerza. No la sentí fría ni caliente, solo mojaba, y cada gota que caía me recordaba lo vivido como una memoria tenue que recorría la piel. No lloré, tampoco sonreí. Era otra cosa, una especie de inquietud dulce, una necesidad no saciada del todo. Me vestí con ropa limpia cómoda, pero cada prenda parecía elegir su lugar en función de lo que él había tocado, de lo que yo le había permitido sentir. Bajé más tarde cuando la luz del sol ya entraba fuerte por las ventanas. La casa estaba en calma. Él no estaba en la cocina, tampoco en el comedor. Lo encontré en el jardín sentado en el banco de piedra. Miraba las plantas sin expresión. Tenía una taza en la mano, pero no bebía. «¿Puedo sentarme?», pregunté. Asintió, y se hizo a un lado. Nos quedamos ahí uno al lado del otro sin tocarnos, pero sabiendo que el cuerpo aún recordaba que el aire entre nosotros estaba cargado. «¿Estás bien?», dije. «No lo sé», respondió. «¿Y tú?». Tampoco supe qué decir. Solo respiré hondo.
y sentí como mis manos se tensaban sobre mis piernas. Quería tocarlo otra vez. Pero no lo hice. Esa tarde no pasó nada más. Pero en mi cabeza todo seguía ocurriendo. Mientras hacía cosas simples, todo me devolvía su cercanía a lo que compartimos sin decir palabra. Y cada vez que escuchaba su voz, aunque fuera para preguntar por el pan o la hora, mi cuerpo reaccionaba, como si estuviera lista otra vez. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama. Escuché sus pasos. Sabía que él también estaba despierto. Y por un instante pensé en bajar. En abrir la puerta. En repetir lo que había sido. Pero no lo hice. Me quedé ahí con el corazón agitado, con las piernas inquietas. Y la inquietud seguía ahí como una corriente suave bajo la piel sin nombre pero persistente. Por la mañana cuando lo vi en la cocina lo supe. Él también lo sentía. No solo fue una vez, no solo fue un error. Era algo que seguía vivo y que empezaba a exigir su lugar. La mañana era clara, pero el aire tenía esa quietud que antecede al temblor. Yo bajé sin saber si él estaba despierto. No había ruido, ni pasos, ni olor a café. Solo luz entrando por las rendijas. Al llegar a la cocina lo vi junto a la ventana en camiseta blanca y pantalones de algodón. No se había peinado. Tenía la mirada perdida en el jardín. Y algo en esa imagen. Su figura quieta, su silencio suspendido. Me tocó de una forma que no supe nombrar. Él giró apenas al escuchar mis pasos. No dijo nada. Pero sus ojos me buscaron como si la noche anterior no hubiera terminado. Como si todo lo que no pasó siguiera vibrando entre nosotros. Yo tampoco hablé. Caminé hacia la cafetera, llené agua, encendí la llama. Sentía su presencia detrás, su calor. La tensión entre los dos era casi visible como una cuerda tensa que nadie se atrevía a cortar. Él dio un paso. Yo no me moví. Sentí su presencia tan cerca que el aire mismo parecía tocarme. Y ese límite invisible hizo que todo mi cuerpo se tensara en silencio. No quiero que pienses que fue un error, dijo. Su voz era baja, casi temblorosa, como si se disculpara por desearme. Me giré. Lo miré sin pestañear. No lo fue, respondí. Y entonces él entendió. No hubo prisa. No hubo dudas. Me apoyé contra la alacena y él se acercó despacio, como si nuestros cuerpos recordaran algo olvidado. Lo besé primero, y su boca respondió con una calma que envolvía. Nuestros rostros se rozaron, sus dedos apenas rozando mi espalda por encima de la tela. Y en ese instante, el mundo se redujo a la respiración compartida, al latido acelerado que nos unía más allá de toda palabra. Me sostuvo con firmeza y me apoyé con suavidad. La superficie era fría, pero su cercanía lo llenaba todo. Mis piernas buscaron su calor mientras lo sentía cada vez más cerca. Sus manos siguieron la forma de mi espalda por encima de la tela. Y cerré los ojos dejándome llevar por el momento. No por pudor, sino para no olvidar nada. Cada movimiento era lento, firme. No buscábamos terminar. Buscábamos quedarnos, sostenernos. Me incliné hacia él y nuestros alientos se rozaron compartiendo el silencio. No dijimos nada, solo permanecimos ahí con la respiración entrecortada que hablaba por nosotros. En un momento, nuestras frentes se tocaron y sus dedos buscaron los míos apretando con suavidad justo cuando el silencio se hizo total. No hubo posiciones extrañas ni palabras sucias. Todo fluía con una calma íntima, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Cuando todo se calmó, sus brazos me rodearon. Mi rostro sobre su pecho, sus dedos jugando con mi cabello. El sol entraba por la ventana, y en ese momento sentí que el mundo por fin se había callado. Permanecimos ahí sin movernos. Su cercanía seguía ahí, y el silencio entre nosotros se volvió más profundo que nunca. No hablamos, no lo necesitábamos, porque a veces el silencio dice más que cualquier gesto, y nosotros lo escuchamos sin decir palabra. Esa noche no dormí, no por culpa, tampoco por miedo.
Era otra cosa, una inquietud que no encontraba lugar, que caminaba por mi cuerpo como si buscara una salida. En la cama cada movimiento me recordaba el suyo. Cada pliegue de las sábanas parecía tener su forma. El colchón más frío sin él me hablaba de su ausencia con un idioma nuevo hecho de recuerdos recientes y piel encendida. Me levanté a beber agua. El pasillo estaba en la sombra, la puerta de su cuarto cerrada. No toqué, no me acerqué. Pero mi cuerpo lo deseaba como se desea algo que ya se ha tenido y que por eso mismo se vuelve más difícil de ignorar. En la cocina me senté en la oscuridad. La luz de la calle entraba apenas por la ventana. Recordé su voz, su respiración, su espalda, sus dedos en mi cintura. No había sido un impulso. Había sido una decisión callada. Un sí compartido en cada gesto, en cada roce, en cada silencio. Por la mañana bajé más tarde de lo habitual. Él ya no estaba en la cocina, pero había una taza sobre la mesa. Vacía. A un lado una servilleta doblada con cuidado. No tenía nota. Solo una miga, un rastro. Suficiente para sentirlo cerca. Durante el desayuno no hablamos. Yo cortaba fruta, él hojeaba el periódico sin leerlo. Pero cada tanto nuestras miradas se encontraban. Breves. Tensas. Y entonces ambos volvíamos a lo nuestro como si nada. Pero no era nada. Era todo. Mi cuerpo lo buscaba en cada rincón. Mi oído afinaba para distinguir sus pasos del resto de los sonidos de la casa. Mi nariz reconocía el olor de su camiseta antes de ponerla en la lavadora. Y no era solo yo. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, sentí que me observaba desde la ventana. No lo vi, pero lo supe. El aire cambió. La espalda se me erizó. El gesto de colgar una blusa se volvió lento, torpe, más consciente. Y al entrar ahí estaba, en la sala con el mando en la mano pero sin mirar la televisión, como si llevara rato esperando a que yo pasara. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije. Y seguí caminando. Pero sentí su mirada seguirme, como si cada paso mío marcara una huella en su memoria. Esa noche, al preparar la cena, se acercó por detrás. No me tocó. Solo dijo: «¿Puedo ayudarte?». Era una frase común, una frase sin peligro, pero dicha en voz baja, casi al oído, tenía otro peso. Le pasé un cuchillo. Y nuestras manos se rozaron. No apartó la suya enseguida. Yo tampoco. Comimos sin música, sin televisión. Solo los cubiertos y los platos marcaban el ritmo. Y sin embargo el silencio hablaba de todo lo que habíamos hecho y de lo que queríamos repetir. Después, en la sala, él se sentó en el sofá. Yo fui a buscar una manta. Me senté al otro extremo. Pero a los pocos minutos me di cuenta de que nuestras piernas casi se tocaban. No por descuido, sino porque el deseo tiene su forma de acortar distancias. Me levanté antes de que algo más pasara. Dije que estaba cansada. Subí a mi cuarto. Y ahí, entre las sábanas, volví a sentirlo. En el cuello, en la espalda, en los muslos. No era presencia física, era memoria corporal, esa que no necesita imágenes para volver a encenderse. Él tampoco dormía. Lo oí caminar, abrir el grifo, cerrar una puerta, y cada ruido suyo se mezclaba con mi respiración agitada. Éramos dos cuerpos separados por paredes, pero unidos por lo que ya habíamos desatado. Y esa noche, sin tocarnos, nos pensamos tanto que el deseo volvió a hacerse presente. En silencio, a distancia, pero con la misma fuerza que un roce. El jueves amaneció con lluvia, un cielo gris cerrado sin viento. Yo desperté más temprano de lo habitual, con el cuerpo aún tibio por dentro, pero la mente más serena. Había soñado con él, no con lo que hacíamos, sino con su voz, con sus ojos, con la forma en que decía mi nombre, sin necesidad de decirlo. Al bajar, la cocina estaba vacía. No había café, no había platos, no estaban sus zapatillas junto a la puerta. Me inquieté. Miré por la ventana. La lluvia apenas tocaba los cristales. Un silencio distinto llenaba la casa. No era paz.
era ausencia. Sobre la mesa encontré una nota, doblada con pulcritud escrita a mano. Salgo unos días. Necesito espacio. No es por ti. No cierres la puerta. Solo eso. Sin firma. Sin fecha de regreso. Me senté en la silla con la nota en la mano y respiré hondo. No lloré. No me alteré. Solo dejé que el silencio me envolviera como una manta tibia. Sabía que no era una huida. Era un intento de distancia. Un movimiento lógico ante algo que no tenía nombre ni lugar en el mundo real. No era despedida. Era pausa. Ese día no cociné. No limpié. No encendí la televisión. Solo caminé por la casa tocando objetos pequeños como si buscaran retener su energía. El respaldo del sofá, el marco de la puerta, el borde de la taza que aún estaba en el fregadero. Por la tarde llamé a mi hija. Me dijo que estaba feliz, que adelantó el vuelo, que llegaba el viernes por la mañana. Yo sonreí. O eso intenté. Le dije que la esperaba, que todo estaba en orden. Colgué. Y me quedé en la cocina mirando la calle mojada. Las gotas caían lentas espaciadas, las ramas apenas se movían. Entonces salí al porche con una manta sobre los hombros y una taza de café frío entre las manos. El banco de madera aún estaba húmedo, pero me senté igual. Frente al jardín, frente a ese vacío donde unos días antes él se había reído bajito mientras cortaba hierba. No pensé en volver a lo que fue. Pensé en lo que quedó, en cómo el cuerpo guarda memoria, en cómo el silencio no es olvido. Es espera. Cuando mi hija llegó 2 días después, la abracé con fuerza. Ella habló mucho. De su viaje, de lo cansada que venía. Él también sonrió. Y me saludó con un beso suave en la mejilla. Nada en su gesto delataba lo que habíamos compartido. Pero yo lo sentí. En su pulso. En su mirada que no se detuvo en la mía más de lo necesario. En su voz que evitaba matices. Esa noche la casa volvió a llenarse de risas, de pasos, de rutinas. Y yo en medio de todo supe que el silencio no se había ido. Solo se había escondido en los rincones. No hubo más palabras entre nosotros. Pero tampoco hacía falta. Porque hay cosas que no mueren. Solo se quedan quietas. Y en cada habitación, en cada objeto, en cada gesto cotidiano, yo podía escuchar el eco de lo que vivimos. No como una amenaza, sino como un susurro que acompaña. Y así, sin decir nada, sin promesas, sin finales, nos alejamos. No por elección, sino porque la vida a veces acomoda las piezas para protegernos de nosotros mismos.